las innovaciones tecnológicas en la educación superior, como última unidad. ¿Por qué es importante hablar de estas innovaciones tecnológicas? Estas innovaciones tecnológicas que en primer lugar van a dar el parámetro, van a dar la matriz. ¿Para qué? Para que se pueda desarrollar y se pueda implementar en este caso, ¿ya?, nuevas estrategias en la utilización para, en este caso, llevar de alguna forma y dar a conocer, ¿ya?, y transmitir, ¿ya?, cómo se pueden utilizar estas estrategias para impartir las clases dentro de la educación superior, dentro de las aulas que ustedes lo van a implementar, ¿vale? Entonces, es importante conocer estas innovaciones tecnológicas que hoy en día prácticamente cada uno de nosotros lo maneja, lo va a implementar. Ustedes como futuros docentes ya prácticamente van a poder aplicar estas innovaciones tecnológicas. No es que va a perdurar prácticamente, en este caso, solamente por este tiempo de la pandemia, ¿no ve? Sino es que prácticamente ustedes van a poder utilizar en el constante diario vivir estas innovaciones tecnológicas, porque, como les digo, no solamente por pandemia lo vamos a poder utilizar, sino ustedes ya, desde ya, tienen que plasmar, tienen que utilizar estas diferentes innovaciones dentro de la educación superior, porque es fundamental, fundamental para retroalimentar más que todo, ¿ya?, el proceso de enseñanza y aprendizaje que usted va a impartir dentro de las aulas. Dentro de estas innovaciones tecnológicas, una introducción por el cual podemos recaer y podemos mencionar que estas prácticamente, con esta introducción vamos a ver que se han generado, ¿no ve?, en este contexto, con estas TICs, ¿no ve? En un primer lugar pueden ver las TICs, que estas TICs prácticamente llegan a ser tecnologías de información y comunicación, ¿ya? TICs lo pongo con la S, son en este caso tecnologías de información y comunicaciones, ¿ya?, comunicaciones, en el cual si bien estas TICs han ingresado ya prácticamente dentro de nuestro siglo XX, siglo XXI, por el cual ya se aplicaba desde el siglo XX, desde el siglo XIX, ya se llegaba a aplicar no solamente en el contexto de aquí de nuestro territorio, sino se aplicaba prácticamente en otros países como ser Estados Unidos, Europa, China, ¿no ve?, que son países potenciales, ¿no ve?, por el cual ya se aplicaban prácticamente estas TICs, ¿ya? Y que si bien lo estamos aplicando nosotros, es porque tal vez se ha suscitado una fuerza mayor, ¿no ve? Una fuerza mayor en el cual nos ha obligado a utilizar estas plataformas, pero dentro de esa introducción, dentro de este acontecimiento, ya prácticamente ya existían estas TICs. Ahora bien, ¿a qué nos referimos en primer lugar, antes de pasar a esta introducción, cuando hablamos de las TICs? Estas tecnologías prácticamente que son de información y comunicación. Que estas prácticamente llegan a ser recursos y herramientas. Recursos y herramientas que se van a utilizar, ¿para qué? Para el proceso de administración y distribución, para que se llegue a incorporar una información. ¿A través de qué? A través de diferentes elementos tecnológicos, ¿no ve? Elementos tecnológicos, estamos hablando de aquellas diferentes aplicaciones por el cual llega a recaer y se llega a enmarcar dentro de nuestro diario vivir. Asimismo, dentro de estas TIC podemos mencionar, ¿ya?, en primer lugar, que lleguen a ser un concepto, le vamos a asignar a estas TIC, en el cual van a ser estos un conjunto de tecnologías. Conjunto de tecnologías que nos van a permitir el acceso de producción, de tratamiento, de comunicación, de información, ¿ya?, en el cual prácticamente va a estar presente esta en diferentes códigos. Nos vamos a referir que prácticamente, si bien va a estar presente en diferentes códigos, estos códigos tecnológicos que nos va a lanzar las TICs van a ser prácticamente aquellos textos
imágenes, sonidos, que obviamente están plasmados por el medio del Internet, ¿no ve? Entonces, dándole ese concepto a estas TICs, vamos a seguir dentro de esta introducción. Si bien estas TICs llegan a generar un gran impacto en los ámbitos económicos, sociales, políticos, laborales, educativos y culturales, en el cual prácticamente este se va a llegar a enmarcar, ¿ya? Se va a enmarcar dentro de la sociedad, se va a aplicar una sociedad del conocimiento. Ahora bien, decimos que prácticamente estos van a generar grandes cambios, ¿no ve? Grandes cambios, y lo han generado, ¿no ve? Y ustedes lo han visto en los diferentes contextos, en el cual prácticamente que cuando hablamos de generar grandes cambios, estamos hablando en el ámbito económico, vemos que prácticamente, si bien son estas TICs, pueden ser tecnologías que de alguna forma van a ayudar, van a permitir, ¿no ve? En este caso, que de alguna forma se incremente, ¿no ve? La economía de un territorio, la economía de una empresa mediante la utilización, diríamos, de estas tecnologías de información y comunicación. ¿Ve? Tecnologías de información y comunicación que van a transmitir prácticamente en este ámbito económico información a las grandes empresas, dentro del territorio, dentro de un estado. Asimismo, económicos no podemos dejar de lado cuando decimos que si bien esto ha causado, ¿no ve? Ha causado en este contexto, diríamos, un impacto dentro del bolsillo, ¿no? De cada ciudadano, ¿ve? Entonces, ha generado un cambio, porque antes no utilizábamos, no comprábamos los famosos megas, ¿no ves? Los famosos megas para de alguna forma estar conectados en nuestra clase. ¿Eh? Yo necesariamente, nosotros como posgrado tenemos que comprar prácticamente estas plataformas Zoom que tienen un costo mensual, ¿ve? Para de alguna forma no estar en esos cortes, ¿no ve? De 40 minutos por el cual nos regala esta plataforma. Entonces, ha generado un gasto económico, ¿no ve? Dentro de estos. Entonces, provoca un cambio dentro de la educación superior en el ámbito, cuando hablamos en el ámbito educativo, pero en el ámbito empresarial mejora en ese sentido, ¿no ve? Mejora, en este caso, la productividad, las ganancias que se puedan generar, ¿no? Asimismo, dentro de estas TICs, en el ámbito social, vamos a ver que prácticamente estas tecnologías de información y comunicación ha causado gran impacto porque dentro de las redes, ustedes pueden ver redes sociales, prácticamente la sociedad ha cambiado, ¿no? Hoy podemos ver que prácticamente si lanzan algún comunicado que va a generar de alguna forma, va a generar en este caso, ¿cómo les digo? Alguna publicación falsa, la sociedad ya llega a alarmarse, ¿no? Prácticamente ha generado un gran cambio. Ustedes recordarán, ¿no ve? Cuando ha aparecido, ¿no? ¿Cómo les puedo decir? Creo que sí, sí, era pues cuando la pandemia, ¿no ve? Se inicia la pandemia y le echaban la culpa, ¿no ve? Al Internet 5G, ¿no ve? 5G, en el cual llegan a destruir varias antenas, ¿no ve? Varias antenas en el cual se provoca que supuestamente mediante las redes sociales sale una publicación y menciona y dice que esta tecnología 5G es el que causa este daño, este agravio, este virus. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pone alarma a la sociedad, ha generado un cambio y pone en inestabilidad a la sociedad, y en el cual han ido a quemar, han destruido las antenas, ¿no ven? Entonces prácticamente va a generar diferentes grandes cambios mediante sus tecnologías, que pueden ser productivos, pero de alguna forma también pueden ser dañinos más que todo por aquellas personas que utilizan estos medios para que de alguna forma se cause daño, ¿no ves? Cause daño frente a la sociedad. Ustedes también dentro de las redes sociales de Facebook, ustedes pueden encontrar que la población no quiere vacunarse, ¿no ves? No quiere vacunarse. ¿Por qué? Existen versiones, comentarios que de alguna forma nos estuvieran inyectando microchips, micro robots, no sé qué he escuchado, en el cual prácticamente de alguna forma eso va a provocar la muerte en la persona. Pero entonces, de alguna forma, estas TICs
si bien se pueden utilizar en medios educativos, pero dentro de la sociedad está enmarcado y de alguna forma transmite información. Información que pueden ser falsas, verídicas, pero de alguna forma genera grandes cambios en los diferentes ambientes por el cual uno se puede encontrar. Políticos, decimos porque de alguna forma llega a beneficiar, obviamente, a los grandes políticos para hacer sus campañas publicitarias. Ustedes recordarán, hace unos días estábamos en elecciones en nuestra Universidad Pública del Alto, entonces prácticamente se ha utilizado estos medios para de alguna forma difundir, ¿no ve? El trabajo que ha realizado rectores, por eso también que ha obtenido ese porcentaje del 94, 95%, un voto contundente, ¿no ve? Entonces, se ven las realidades, entonces de alguna forma utilizan los medios políticos para difundir información, ver las actitudes, la gestión, cómo se desarrolla, entonces en ese ámbito prácticamente vamos a ver grandes cambios políticos, así también como la gestión, ¿no ve?, de un gobierno, la gestión del presidente actual, en el cual va a transmitir, si bien la televisión no puede abarcar a todos, porque prácticamente ya nos hemos olvidado hasta de ver la tele, ¿no ve? Más estamos entretenidos con el celular y mediante estas TICs podemos utilizar el celular y encontrar diferentes información, así mismo como la gestión de los gobernantes que tenemos hoy en día, ¿no ve? Laborales, ¿por qué? Es importante en ese sentido utilizar estos medios tecnológicos de información que prácticamente sirven hoy en día. Laborales porque en este caso vamos a encontrar, vamos a plasmarnos y vamos a desarrollar diferentes actividades dentro del ámbito laboral. Nosotros como abogados llevamos a cabo nuestras audiencias virtuales mediante las plataformas Webex. ¿Ve? Entonces, en ese sentido, prácticamente esto en el ámbito laboral está dentro de nosotros. Así como hoy en día, miren, estamos utilizando una aplicación Zoom para desarrollar una actividad laboral. Yo estoy impartiendo clases y ustedes de alguna forma están eh, nutriendo académicamente en ese sentido. ¿Lo ves? Se están actualizando un poco más o de alguna forma, si bien no es una actualización, porque necesariamente ustedes para la docencia necesitan ese diplomado, ¿ves? Necesitan ese diplomado para impartir las clases, que es un requisito en todas las universidades públicas, ¿ves? Este diplomado de la educación superior. Entonces, en el ámbito laboral, vamos a ver que prácticamente nosotros realizamos las diferentes tareas. Hoy lastimosamente, ustedes verán, los que tienen problemas y los que son abogados, los juzgados están cerrados, ¿no ve? ¿Cómo están trabajando? Mediante el teletrabajo, utilizando estas tecnologías de información y comunicación. Esas tecnologías de información y comunicación que comprende diferentes aplicaciones por el cual va a desarrollar diferentes actividades. Entonces, de esa forma desarrollamos actividades laborales nosotros. Educativos, efectivamente, educativos. ¿Por qué? Porque esas tecnologías de información y comunicación, estas TICs, que prácticamente llegan a ser utilizados hoy en día, ¿no ves? Utilizamos esta plataforma Zoom, utilizamos la plataforma Moodle, utilizamos la plataforma Classroom, la plataforma Meet, ¿no ves? Entonces, son diferentes prácticamente tecnologías de información que podemos utilizar en el ámbito educativo. El Google Drive, ¿no ve? Que es más que todo para, de alguna forma, guardar documentos, ¿no ve? Enlaces para, de alguna forma, retroalimentar el proceso de enseñanza y de aprendizaje. Y en este contexto también podemos encontrar estos en el ámbito cultural que prácticamente se plantea y se genera para más que todo demostrar diferentes actividades culturales o plasmar, promocionar, ¿no ve? Diferentes actividades que se realizan dentro de un estado. Entonces, prácticamente vemos que estas TICs se han enmarcado, han generado grandes cambios en el cual prácticamente ya no es diríamos, un gusto, un placer, prácticamente esto ya llega a ser una necesidad para poder utilizar estas TICs que van a ser prácticamente hasta un factor elemental y fundamental para desarrollar diferentes tareas, ya sean laborales, académicas, en ese sentido. Entonces, de alguna forma,
ha sentado las bases, las huellas, mejor dicho, estas TICs, por el cual hoy en día reconocemos y podemos utilizar a gran cabalidad esas diferentes TICs que nos ayudan a transmitir conocimiento, a adquirir conocimiento en este contexto. ¿Ve? Dentro de esa introducción podemos ver ese parámetro, cómo genera las TICs. Asimismo, se habla aquí, la transformación de la ciencia y la tecnología dan lugar a los nuevos recursos de información en cuanto a la educación. Efectivamente, ¿ve? Efectivamente, vemos que esta ciencia y la tecnología ha dado nuevos recursos de información, nuevos recursos de información porque vamos a poder encontrar fácilmente dentro de esas tecnologías de información cualquier información que nosotros solicitemos. No encontramos una palabra o prácticamente no entendemos una palabra, donde acudimos a estos TICs que nos van a dar una solución. Obviamente, cuando también los estudiantes también utilicen y ustedes transmiten estos medios tecnológicos de información y comunicación, va a ser mucho más fácil plasmarlos y ver junto con ellos cómo se va a realizar diferentes tareas, diferentes actividades mediante estas TICs. La educación prácticamente llega a ser la encargada de avanzar, ¿ya? De avanzar desde qué? Desde de estos dos puntos de vista, ¿ya? Es decir, la educación cuando avance prácticamente va a estar sometido a una sociedad de información, a una sociedad de conocimiento. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de una sociedad de información? En el cual esta sociedad de información va a pasar automáticamente a una sociedad de conocimiento. Una sociedad de información, es decir, cuando nosotros vayamos a transmitir, o prácticamente la sociedad se va de alguna forma, va a adquirir información dentro de ya sea de estos medios tecnológicos, va a ver que prácticamente va a encontrar un sinfín de información con respecto a la duda que puede tener, ¿eh? A la duda por el cual puede tener, en el cual prácticamente dentro de esta sociedad de información podemos ver que va a encontrar diferentes aspectos, ya sea en qué ámbito esté buscando, ya sea en el ámbito educativo, político, cultural, en el ámbito medicinal. Entonces, prácticamente se va a llegar a informar. Y posteriormente, recabando toda esa información, va a llegar a pasar a una sociedad de conocimiento. Sociedad de conocimiento, ¿por qué? Porque prácticamente este ya ha adquirido conocimiento con la información por el cual se ha llegado a plasmar. Entonces, viendo una sociedad de conocimiento, que prácticamente ya tenemos una sociedad de conocimiento en el cual esta sociedad ya tiene información, suficiente información y ya tiene conocimiento sobre lo que buscaba, ¿no ve? En ese sentido, ustedes podrán ver que prácticamente ya la sociedad, si bien ha pasado por esta enfermedad, por la cual seguimos pasando, obviamente, pero ya sabe cómo, ¿no ve? De alguna forma, prevenir o de alguna forma utilizar métodos medicinales, ¿no ve? Para de alguna forma sobrellevar esta pandemia. ¿Ve? Entonces, ha adquirido conocimiento de acuerdo a la información por el cual se ha llegado a plasmar. Mediante ese conocimiento podemos ver que como una persona, ¿no ve? No es necesario que en este caso tenga alguna educación, ¿no ve? Esta sociedad, sino es que de alguna forma, mediante esta información, ya prácticamente adquirió un conocimiento por el cual hasta te informa, te transmite cómo es que debes tomar ciertos medicamentos o cómo puedes utilizar las medicinas naturales, en qué grado, ¿no ve? Entonces, prácticamente, ¿por qué? Porque con estos medios tecnológicos de información y comunicación lo ha llegado a adquirir. Mediante esa información se ha plasmado una sociedad con conocimiento por el cual hoy en día podemos ver que prácticamente dentro de esto se puede aplicar, en el cual prácticamente vamos a establecer diferentes parámetros para que esta sociedad pueda plasmarse dentro de esa sociedad de conocimiento. Podemos decir que el docente llega a ser el llamado a desarrollar el sistema de gestión de conocimiento personal de los estudiantes, mediante la integración y utilización crítica, segura y creativa. ¿A qué nos estamos refiriendo en este contexto? Prácticamente estamos hablando ya en ese sentido que si bien en este caso, la sociedad, ¿no ve? Llegue a exigir que dentro de una educación superior se lleguen a formar
profesionales competentes en primer lugar, ¿ve? Competentes en el cual estos van a llegar a fomentar en el estudiante una capacidad para que estos puedan adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades en ese sentido, ¿ve? Entonces, prácticamente estamos hablando que si bien dentro del docente, dentro de la tarea que se le pueda asignar, dentro de lo que se le puede dar esta tarea, vamos a ver que prácticamente va a estar plasmado, el estudiante primero va a estar plasmado mediante una utilización crítica mediante estas TICs, que sea segura y que sea creativa. En este contexto, ¿a qué nos referimos cuando hablamos que sea prácticamente llegue a ser crítica? En este contexto vamos a ver, vamos a analizar que prácticamente van a ser un conjunto, ¿no ve? Un conjunto de opiniones que se van a generar en este caso, en el cual van a vertir diferentes conjuntos de opiniones para tratar un asunto determinado por el cual se le llegue a recaer o se llegue a transmitir o plantear al estudiante. ¿Ve? Va a ser segura. ¿Por qué? Porque el docente prácticamente mediante la utilización de estas TICs va solamente a admitir o solamente va a seleccionar al grupo que está en torno a la educación. Es decir, no van a haber agentes extraños que puedan ingresar a estas plataformas porque el docente ya lo ha configurado, ha admitido, ha matriculado a ciertas personas para que se puedan enlazar dentro de esta clase. Así como el Moodle, ¿no ven? En el Moodle vamos a poder encontrar en el cual yo como docente he habilitado la plataforma o el módulo y solamente he añadido a las personas que están inscritas en este módulo. Si bien en este caso esa plataforma no admite extraños, entonces en ese sentido va a ser segura porque se va a poder transmitir contenido que sea exclusivo con relación a la materia, adecuado para la materia. Entonces, mediante estas TICs se puede utilizar y así el estudiante de alguna forma se siente seguro porque no va a encontrar tal vez ahí información, imágenes, documentos que puedan causar algún daño emocional dentro de él. ¿Eh? Y creativa, ¿por qué? Estos estudiantes, mediante estas TICs, van a poder utilizar diferentes medios tecnológicos por el cual, de alguna forma, van a interactuar dentro de estas plataformas, ya sean en la utilización de diferentes aplicaciones, ¿no ve? En el cual tal vez usted le va a dar un trabajo al estudiante y este prácticamente va a ser creativo en la forma de presentación. Tal vez le va a añadir imágenes, dibujos, entonces, prácticamente tiene que ser así, crítica, segura y creativa estas TICs que usted como docente va a proporcionar, ¿ve? Y en el cual prácticamente el estudiante es prácticamente quien va a utilizar de esa forma estas plataformas, estas TICs, en el cual va a llegar a nutrirse académicamente, a de alguna forma retroalimentar la información que usted va a transmitir mediante estas TICs. Asimismo, podemos decir que estas TICs, en primer lugar, si bien son tecnologías de información en el cual prácticamente la comunicación va a ser fundamental, ¿ya? ¿Fundamental para qué? Para una gestión, una difusión y una apropiación del conocimiento. En este caso, podemos decir, si bien vamos a utilizar estas innovaciones tecnológicas, pero no solamente se trata de implementar, ¿no ve? Base de datos, portales web, plataformas educativas, sino que tenemos que saberla utilizar, es decir, tenemos que sacarle el jugo a estas plataformas para más que todo transmitir información en este contexto. Y así el estudiante se pueda sentir seguro y también capaz de adquirir prácticamente estos conocimientos que vamos a impartir mediante estas plataformas que van a ser muy didácticas, que prácticamente van a llamar la atención al estudiante, porque ustedes van a estar seguros que prácticamente cuando utilizan estas plataformas les llama la atención, ¿no ve? Porque el estudiante siempre está, ¿no? Siempre está en constante y manejando el celular y ustedes al utilizar estas plataformas, ¿ve? Estas plataformas TICs,
van a poder hasta enseñarle, ¿no ve? No va a faltar estudiantes que quieran enviar cartas de amor y otras cositas, ¿no ve? Pero usted al utilizar estas plataformas, usted le va a enseñar cómo es que usted prácticamente puede realizar diferentes actividades. Obviamente, al ser creativo, al ser creativo, lo va a utilizar de otra forma, ¿no ve? Pero, ¿qué es lo que ha aprendido? Lo que usted le ha transmitido mediante estas tecnologías de información, ¿no ve? Entonces, de alguna forma, vamos a llamar la atención de los estudiantes, ¿no ve? Con estas diferentes plataformas por el cual vamos a analizar más adelante cómo es que vamos a utilizar cada una de estas plataformas virtuales. La sociedad del conocimiento. La sociedad del conocimiento, en este caso, podemos establecer que prácticamente cuando vamos a ver que esta sociedad prácticamente dentro del mundo actual por el cual hoy en día nos encontramos, ¿ya? Y vemos, ¿no ve? Vemos y nos convencemos cada día que prácticamente estamos en un mundo competitivo, ¿ya? En el cual prácticamente vamos a ver diferentes mercados, ya sean nacionales e internacionales, en el cual prácticamente se nos exige prácticamente, ¿no?, a nosotros como docentes, en el cual prácticamente nosotros debemos tener diferentes aptitudes, en este caso, para promover, en este caso, la educación frente a nuestros estudiantes. En el cual prácticamente dentro de esta sociedad del conocimiento, esta sociedad nos va a llegar a exigir que prácticamente la educación que se pueda transmitir pueda ser productiva, innovativa y por el cual tenga que recaer en un capital intelectual, que prácticamente se debe generar un capital intelectual. Ahora bien, ¿a qué nos estamos refiriendo? Prácticamente cuando hablamos productivamente, estamos hablando en el cual vamos a llegar a generar calidad, calidad dentro de nuestros estudiantes, en el cual este se va a encontrar en constante actualización, en el cual este va a ser capaz de llegar a solucionar diferentes problemáticas, ¿no ves? Diferentes problemáticas de acuerdo al entorno por el cual esa persona, ese individuo se puede encontrar. Es decir, se va a llegar a encontrar en un determinado problema, pero mediante la productividad, mediante la enseñanza que se le ha podido dar, mediante este parámetro, él fácilmente va a poder solucionar alguna problemática, algún conflicto por el cual se pueda resolver. Entonces, va a ser algo productivo dentro de la sociedad de conocimiento porque vamos a implementar nuevas funciones, nuevas tecnologías de información y conocimiento por el cual prácticamente el estudiante o la sociedad de alguna forma va a poder nutrirse y va a poder solucionar diferentes problemáticas. La innovación, ¿no? La innovación que prácticamente, como es prácticamente, es introducir algo nuevo, ¿no? Introducir algo nuevo, es decir, salirse de lo tradicional, podríamos decir, o mantener lo tradicional que prácticamente va a generar nuevas estrategias, nuevas innovaciones, nuevas novedades, para que de alguna forma se pueda transmitir y de alguna forma sea aceptado por el estudiante, por la sociedad, esta información por el cual vamos a llegar a generar. Bajo este contexto podemos hablar también de un capital intelectual, que es el capital de intelectual que prácticamente llega a ser o llega a surgir prácticamente de la interacción, ¿ya?, que se puede producir entre un capital humano y un capital estructural. Capital humano, ¿a qué nos estamos refiriendo? Estamos refiriendo que prácticamente este surge con una combinación de movilización, ¿ya?, por parte del ser humano, en el cual prácticamente se van a implementar o se van a rescatar diferentes destrezas, ¿ya?, que puedan tener este capital humano, conocimientos que se pueda generar, que pueda tener prácticamente el capital humano, inventiva en el sentido de que estos puedan inventar, ¿no ve? Desarrollan diferentes actitudes y posee dentro de este capital humano, diferentes capacidades, capacidades por el cual van a ser productivas, obviamente,
en cuanto al capital humano que pueda transmitir. Y cuando hablamos de un capital estructural, estamos hablando que surge de una integración prácticamente de equipo, de una integración de organización. Asimismo, estamos viendo que prácticamente cuando hablamos de un capital estructural, va a estar plasmado prácticamente en la información, en la organización que pueda recaer a ese grupo de prácticamente seres por el cual van a estar estructurados, se van a estructurar para realizar alguna tarea. Entonces, de esa forma se llega a desarrollar el capital intelectual. Dentro de este capital intelectual también podemos decir que prácticamente se van a desgregar prácticamente dos elementos en el cual va a estar plasmado la información y el conocimiento, ¿ya? Si bien nosotros estamos dentro de una era del progreso, diríamos en este caso, en el cual prácticamente, si bien podemos dejar a un lado el progreso para dar inicio y dar paso a esta era de la sociedad del conocimiento, ¿ya? Esta era de la sociedad del conocimiento, en el cual prácticamente la sociedad, ¿no ve?, va a ser prácticamente quien va a adquirir y va a ser prácticamente una persona competitiva, en el cual va a tener capacidad de adquirir, transmitir y aplicar ciertos conocimientos, ¿no ve? Entonces, de eso se desprende estos elementos por el cual esta sociedad del conocimiento va a llegar a recaer mediante una información y mediante un conocimiento, ¿ya? En este caso, podemos hablar de una información. ¿En qué sentido? Una información en la cual prácticamente si bien podríamos ver que antes, ¿no ve?, prácticamente el acceso prácticamente era bien limitado, ¿no ve? Era bien limitado. Pero hoy en día prácticamente ya podemos ver, ¿ya?, que podemos encontrar una saturación prácticamente de información, porque prácticamente hoy en día podemos ver desde los diferentes ámbitos de la vida de un individuo que la información se puede plasmar de diferentes contextos, ¿no? Podemos ver que también esta información, si bien se desplaza a diferentes contextos, podemos ver en el ámbito político, en el ámbito económico, en el ámbito de educación, en el ámbito de ocio. Entonces, prácticamente esta información se va a transmitir en diferentes ámbitos, se va a llegar a transmitir a la ciudadanía, a la sociedad en este caso, en base a esta sociedad de conocimiento. Esta información que prácticamente llega a recaer bajo sus contextos. Si bien esta información llega a ser a la cantidad de información que se genera desde distintos tipos, podemos decir, dentro de la sociedad del conocimiento, en el cual prácticamente se va a vincular esta sociedad con un desarrollo tecnológico, ¿no ves? Desarrollo tecnológico, ¿por qué se vincula? Porque desde ahí, desde la información, llega a adquirir prácticamente, o mejor dicho, mediante la utilización de esta tecnología, llega a adquirir, ¿no ves?, esta información por el cual transmite hoy en día. Conocimiento podemos decir, ¿por qué? Porque esta es entendida como una apropiación y generación de conjunto de ideas que están manejadas por el ser humano, ¿ve? Y que le proporcionan datos preliminares, ¿ve? Que estructurados estos van a llegar a permitir una construcción de información. ¿Para qué? Para una toma de decisiones y el actuar en este caso para llegar a transformar, diríamos, en este caso, la sociedad. Entonces, desde esos dos puntos de vista, de esos dos elementos, podemos establecer que así de alguna forma se llega a conformar una sociedad del conocimiento. La sociedad actual prácticamente ha cambiado, ¿no ve?, de acuerdo al avance tecnológico y de acuerdo al contexto socioeconómico de cada territorio y lugar. En ese sentido, también cambia el modo de educación y por lo mismo se debe buscar mejorar el modelo educativo en la educación superior. Efectivamente, dentro de esta sociedad del conocimiento, si bien, ¿no ve?, hoy en día vemos que el avance de la tecnología, ¿no ve?, va a estar de acuerdo a lo que va a establecer
el contexto socioeconómico de cada territorio. ¿Por qué? Este avance tecnológico, cuando nosotros prácticamente lo hemos visto así a grandes rasgos, ha sido desde la gestión 2019. Entonces, prácticamente, ¿por qué decimos que esto se adecua o cambia de acuerdo al contexto socioeconómico de cada territorio? En Estados Unidos, en el año ya prácticamente 1882, 83 hacia adelante, ya se utilizaba de estas tecnologías de información y comunicación. Entonces, prácticamente, ¿por qué? Desde ahí es donde nacen, ¿no? Prácticamente estas tecnologías de información. Entonces, en estos territorios, por ser grandes potencias, ha avanzado la tecnología, ha avanzado en el cual esto ya se utilizaba en diferentes universidades. Algunas universidades también dentro de nuestro territorio utilizaban, más que todo las privadas, llegaban a utilizar prácticamente estas plataformas tecnológicas. Pero decimos, de acuerdo al contexto socioeconómico, va a llegar avanzando en ese sentido, siendo que prácticamente la economía de un territorio puede ser estable, ¿ve? Entonces puede de alguna forma adquirir o de alguna forma implementar esta tecnología dentro del territorio. Por el cual, si bien decimos que nuestro territorio es prácticamente estable, tiene estabilidad, pero no se ha utilizado esta tecnología, ¿no ve? Como debería de utilizarse en este contexto. Pero hoy en día ya ha sido prácticamente, se nos ha obligado ya a utilizar esta tecnología, ¿no ve? Porque de alguna forma teníamos que seguir adelante, tal vez actualizándonos, nutriéndonos académicamente. Entonces, de alguna forma, ha sido beneficioso que pueda de alguna forma recaer o pueda darse este tipo de situación en cuanto a la utilización de la tecnología que hoy en día vivimos en este caso. Entonces, prácticamente, si bien estamos dentro de esta sociedad del conocimiento, pero necesariamente esta sociedad del conocimiento se transmite y se plasma mediante este avance tecnológico que hoy en día lo utilizamos y lo vamos a de una forma mejorar, ¿verdad? Y lo estamos mejorando, lo vamos a mejorar en el ámbito educativo, que vamos a buscar diferentes innovaciones mediante estos medios tecnológicos para de alguna forma transmitir, ¿no ve? Transmitir conocimiento, transmitir información a nuestros estudiantes. La evolución, la evolución de las tecnologías en la educación. Dentro de esta evolución de estas tecnologías en la educación, podemos ver en primer lugar que prácticamente la tecnología cada vez va a utilizar más soportes técnicos. ¿Por qué? Cada vez va a ir evolucionando, ¿ya? Es decir, prácticamente, si bien hay una herramienta de apoyo a una plataforma de aprendizaje, en el cual, si bien esto de alguna forma va a posibilitar la presentación de diferentes contenidos, desarrollo o evaluación de conocimientos, pero prácticamente tenemos que utilizar más tecnologías que de alguna forma vamos a poder utilizar, en este caso, para de alguna forma transmitir conocimientos, ¿ve? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Ya? En este caso diríamos, ¿cómo ha sido la evolución de estas tecnologías en la educación? Si bien esta evolución es bien amplia, en el cual podemos mencionar cómo llega a evolucionar y cómo se va evolucionando constantemente, podemos plasmar y podemos mencionar que dentro de esta evolución de estas tecnologías en la educación superior, en primer lugar, se encuentra la programación, repetición y práctica. ¿Qué significa esto? Significa que en los años 70 y principios del año 80 se han desarrollado, ¿no? Se han desarrollado prácticamente diferentes habilidades, ¿no? Si bien se han utilizado ya desde estas fechas, desde esos años, el uso de las tecnologías ya se ha utilizado en este contexto, en el cual prácticamente, si bien ya se utilizaba, pero se utilizaba mediante diferentes habilidades, ¿ya? Diferentes habilidades por el cual prácticamente los estudiantes ya tenían unas
técnicas ya que el docente proporcionaba, en el cual era la repetición y la práctica. Repetición y la práctica, en el cual prácticamente el docente mandaba ya de alguna forma actividades en cuanto a la repetición, es decir, si bien el docente hablaba de un tema, ¿ya? De un tema, entonces prácticamente mediante la repetición, es decir, volvía a hacer, implementar, retroalimentaba nuevamente este tema hacia los estudiantes, o sea, ellos eran los que repetían, ¿ve? Y mediante diferentes actividades que se les daba, entonces podían hacer la práctica. Entonces, mediante esta evolución, de esa forma ha ido evolucionando prácticamente las tecnologías, mediante la repetición y la práctica, podríamos decir en un principio. El entrenamiento basado en la computadora, ¿no? Es decir, prácticamente con el multimedia. Si bien en este caso, a finales de los años 80 y principios de los años 90, ya llegan equipos multimedia, ¿ya? En este caso ya existe el CD-ROM, que prácticamente da una posibilidad, ¿no ve? De conglomerar, en este caso, conglomerar varios recursos que prácticamente, en primer lugar, fueron imágenes y sonido, ¿ya? En el cual prácticamente, si bien mediante estas imágenes y sonidos, fueron características en el cual se pudo añadir, ¿ya?, al material didáctico, en el cual mediante este material didáctico se enriqueció prácticamente la utilización de una computadora en aula, ¿ya? Entonces, mediante esto, prácticamente que se implementaban ya imágenes y sonidos, mediante el entretenimiento basado en el CD-ROM, ya prácticamente es un inicio ya prácticamente que se hace y se da, ¿no ve?, accesibilidad a los estudiantes para que estos prácticamente puedan utilizar y retroalimentar el conocimiento, ¿no ve?, o el proceso de enseñanza y aprendizaje por el cual estos se ven enmarcados hoy en día. Podemos también mencionar dentro de la evolución ya hay un entretenimiento basado en Internet, en el cual prácticamente esto llega a recaer ya en los años 90 por el cual prácticamente, si bien tenemos una necesidad de tener una información actualizada en todo momento, ¿no ve? Y gracias a estas posibilidades comunicativas que nos va a llegar a brindar el Internet, ¿no ve?, van a desarrollar las primeras plataformas que de alguna forma van a permitir el manejo del texto y de algunas imágenes, ¿ya?, en el cual prácticamente, aquí ya vemos ya prácticamente que da un paso agigantado la tecnología, ¿ve?, en el cual ya prácticamente no está por demás decir que la presencia de la multimedia ya se marca, ¿no ve?, porque dentro de esta multimedia podemos encontrar imágenes, videos, ¿no ve?, entonces de alguna forma que han sido fundamentales para el proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿ve?, proceso de aprendizaje y enseñanza, que está basado en el Internet, que prácticamente el Internet ya ha transmitido, ¿ya?, prácticamente estos contenidos que de alguna forma los estudiantes han utilizado y utilizan hoy en día para la aplicación o para, en el caso, retroalimentar, ¿no ve?, alguna tarea que puedan tener o alguna actividad que puedan desarrollar. Asimismo, no podemos dejar de lado, ¿no ve?, el e-learning. El learning, que prácticamente esto llega a surgir ya a principios del año 2000. Prácticamente esto, si bien surge en ese año del año 2000, en el cual prácticamente ya se llega, más que todo es un desarrollo, ¿ve?, un desarrollo que prácticamente está basado más que todo en el Internet, en el cual prácticamente dentro de esto ya se enfoca un contenido más didáctico, ¿no?, en el cual prácticamente ya está orientado a una interactividad entre los estudiantes y los contenidos que se puedan desarrollar dentro de estas plataformas, en el cual prácticamente esto ya se utiliza más que todo para dotarlos de una retroalimentación inmediata, ¿eh?,
en el cual prácticamente ya vamos a utilizar un sinfín de recursos multimedia para el cual el estudiante puede lo va a poder utilizar mediante estos recursos. En el cual prácticamente, como les digo, ya prácticamente es una retroalimentación que se utiliza y es inmediatamente por el cual se va a generar para utilizar estas plataformas, que prácticamente son esenciales para el conocimiento que se puede aplicar al estudiante. Podemos decir que este e-learning prácticamente está dividido en diferentes variantes, ¿eh? Tiene diversas variantes por el cual, en primer lugar, podemos ver, en primer lugar, que tenemos el M-Learning. El M-Learning, tenemos el Mixed Learning y el software social. El software social, en el cual prácticamente vamos a analizar en qué consiste este M-Learning. Este M-Learning que prácticamente va a llegar a encontrar diversas variantes, ¿ya? Diversas variantes que se va a apoyar en la tecnología, ¿ya? En este caso prácticamente este llega a ofrecer un sistema educativo, ¿ya? Que va a llegar a impartir a través de diferentes dispositivos móviles, como son, en este caso, prácticamente teléfonos celulares y otros asistentes personales, en el cual prácticamente mediante este e-learning, si bien nos dan diferentes contenidos, pero que vamos a poder utilizar en dispositivos móviles, es decir, dentro de nuestro celular, ya no necesitamos la computadora, ¿no ve? Hoy en día ya con un aparato móvil, teléfono celular, podemos recabar diferente información, como en este caso la plataforma Moodle, ¿no ve? Que tenemos nosotros, no es necesario ingresar a una máquina, a una computadora, si bien desde nuestro celular ya podemos utilizar, presentar tareas, responder foros, responder las evaluaciones, entonces de alguna forma son esenciales por el cual se transmite mediante dispositivos móviles, en este caso, teléfonos celulares, diríamos en este caso. El Mixed Learning, ¿no ve? Este Mixed Learning que prácticamente se llegan a utilizar, ¿no ve? Es una mezcla de herramientas, ¿no ve? En el cual ya, si bien estamos mezclando herramientas educativas con sistemas tradicionales, diríamos, ¿no ve? Porque prácticamente dentro de este Mixed Learning no solamente utilizamos las plataformas tecnológicas, sino estamos utilizando prácticamente las aulas virtuales, mejor dicho, las aulas presenciales, las clases presenciales. Por eso decimos que es mixed learning, es decir, utilizamos plataformas virtuales, pero también de alguna forma realizamos actividades dentro de las aulas, en este caso. ¿Ve? Entonces, por el cual prácticamente podemos ver que si bien estos vamos a desarrollar clases presenciales para interactuar prácticamente con el docente y los estudiantes en este caso, ¿lo ven? Entonces ya estamos hablando de dos plataformas, diríamos, una plataforma virtual y una plataforma, no diríamos plataforma, ¿no ven? Un enlace virtual y prácticamente la modalidad presencial para de alguna forma transmitir, retroalimentar información. Entonces, mediante este Mixed Learning, es de esa forma por el cual nosotros vamos a interactuar. Ya ustedes como docentes van a poder interactuar prácticamente mediante este learning que prácticamente se divide en el Mixed Learning. Prácticamente, ¿qué estamos haciendo en aula? ¿Ya? ¿Qué vamos a hacer? El Mixed Learning. ¿Por qué? Vamos a utilizar, vamos a ver, va a haber una clase presencial y también vamos a utilizar plataformas virtuales para retroalimentar o asignar diferentes tareas. Entonces ya estamos basándonos en esa variante tecnológica por el cual vamos a utilizar y ustedes lo van a utilizar cuando sean docentes en ese contexto. El software social. El software social que prácticamente llega a recaer y llega a ser más que todo un contenido gratuito y abierto, porque es un servicio de aplicaciones que prácticamente vuelven a la idea de compartir información a través de Internet. Es decir, mediante este software social vamos a poder utilizar del Internet, ya que va a ser un contenido gratuito y abierto en el cual nos va a proporcionar, ¿ya? Nos va a proporcionar de recursos educativos en el cual no solamente vamos a necesitar ya sea un aparato telefónico
o prácticamente una computadora e internet, en el cual prácticamente el contenido que vamos a poder ver va a ser gratuito y no vamos a poder pagar, no vamos a pagar. Si bien algunos contenidos se pagan, pero el internet de alguna forma, mediante este software social, es un contenido gratuito que proporciona a cada individuo, a cada estudiante, en este caso, para de alguna forma poder generar un proceso de aprendizaje, ¿no ve? En el cual prácticamente va a ser algo colaborativo, diríamos. ¿Por qué? Porque va a ser apoyado en una computadora, es decir, la computadora va a ser quien le va a colaborar para que pueda obtener ese contenido gratuito y abierto en este contexto. Otro punto que podemos tener, podemos ver, es el impacto de las tecnologías de información y comunicación en la educación actual. Este impacto que prácticamente llega a recaer con la llegada de las nuevas tecnologías de información y comunicación, en el cual se van a llevar diferentes cambios en la sociedad, ¿ves? Diferentes cambios en la sociedad, por el cual prácticamente va a llegar a recaer aquellos intereses por el cual se va a llegar a plasmar, ¿ves? Dentro de este material, en el cual se van a concentrar diferentes estudios para el manejo de la información en el proceso educativo. ¿Eh? En el proceso educativo, en el cual prácticamente vamos a ver, ¿eh? En el cual se va a llegar a expresar, transportar y publicar cualquier tipo de información a través de un medio digital en este contexto, diríamos, por el cual prácticamente vamos a llegar a mejorar la información. ¿Ve? Vamos a llegar a mejorar la información mediante prácticamente estas TICs que lo vamos a utilizar en el diario vivir. Vamos a mejorar esta información por el cual prácticamente vamos a recabar mayor información en el cual prácticamente va a ser posible, ¿ya? Va a ser posible mediante este impacto que la sociedad, un sinnúmero de la sociedad pueda acceder a esta información. En este contexto podríamos ver que prácticamente antes se llegaba a hablar, ¿no ve?, de una carencia de información. Hoy en día podemos ver que prácticamente dentro de nuestra actualidad ya no hay, ¿no ve?, esta carencia de información, sino es prácticamente ya podemos ver que el avance tecnológico ya prácticamente habla de una saturación de información en el cual prácticamente podemos ver que usted tiene alguna duda o el mismo estudiante, usted le va a plantear un problema, entonces él sin duda alguna va a poder utilizar estas TICs que le van a ayudar de alguna forma a poder recabar suficiente información mediante estas plataformas de internet. Dentro de eso podemos analizar que dentro de esto se va a plasmar, ¿ya? Se va a plasmar en el cual vamos a ver diferentes impactos que van a originar en este caso, ¿ya? Este proceso de enseñanza y aprendizaje. Este proceso de enseñanza y aprendizaje que va a estar dividido en tres partes, ¿ya? En el cual prácticamente tenemos la enseñanza del uso de las propias tecnologías, la tecnología como herramienta de aprendizaje, adaptación del sistema educativo a la realidad tecnológica operante. Entonces, bajo estos contextos vamos a llegar a analizar cada uno de estos. ¿Eh? Si bien el impacto llega a dividir en tres grupos, vamos a analizar que dentro de este impacto tenemos la enseñanza en el uso de las propias tecnologías. ¿En qué consiste esto? Se llega a referir a un periodo de aprendizaje sobre la propia tecnología en este caso. Entonces, prácticamente es un periodo de aprendizaje por el cual, si bien vamos